Hechos de los Apóstoles. Y algunos teólogos dicen, podemos mencionar sobre el libro de los Hechos, Hechos del Espíritu Santo. Es tremendo, ¿verdad? Un enfoque tan especial y poderoso, porque realmente el libro de los Hechos nos narra el ministerio, ¿no? El inicio del ministerio del Espíritu Santo en este nuevo tiempo, luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y permítame que leamos juntos, acompáñenme, Hechos capítulo 1, verso 1, la palabra del Señor dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aleluya. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gloria a Dios, aleluya. Y este pasaje que acabamos de leer nos hace el preámbulo de lo que fue aquel glorioso día de Pentecostés, que también nosotros nos estamos acercando, y esta semana estamos en la última semana, ¿no?, de acercarnos al Pentecostés, en lo que se llamó para los judíos la fiesta de las semanas. Y permítame hoy día hacer una introducción de lo que vamos a estar analizando con mucho detalle en las próximas reuniones, ¿no?, en todas ellas, acerca de esta preciosa bendición de parte de Dios, que es el bautismo del Espíritu Santo, ¿no?, que nosotros lo vemos descrito a detalle en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, justamente en el día de Pentecostés. Pero permítame que hoy día, en esa introducción, sentemos algunas bases que vamos a ampliarlas, si es que no quedan todas ahí, ¿cómo puedo decir? Ampliadas en su explicación, lo vamos a hacer. Amén. El próximo domingo vamos a estar detallando. Hoy día, permítame, por favor, por cuestión de tiempo, hacer una introducción, y luego tenemos un tiempo tan especial de participar en la mesa del Señor, la Santa Cena. Entonces yo voy a pedirle que mientras vamos predicando, cada uno vaya preparando su corazón en ese sentido. ¿Está bien? Preparando ahí, deje que el Señor le vaya hablando ahí a su vida, y usted vaya preparando su corazón. Este tiempo de participar en la Cena del Señor, que tiene que ver con la Pascua, no es para mirar al vecino, ¿no? ¿Será que te puede tomar? Ay, ojalá que me tome, ¿no? Se va a enfermar de no. Esto es para mirarse cada uno así mismo. Dice la palabra: pruébese cada uno así mismo. Este es un tiempo de yo solitamente, como decía mi sobrinita cuando era chico, ¿no? Solitamente. Entonces, cada uno se vaya mirando, ¿no? Y permítame decirle lo siguiente: la fiesta de Pentecostés, una de las fiestas principales para los judíos, tenía su realización 50 días después de la Pascua. Es más, Pentecostés quiere decir, viene de penta, que es 50, y se conocía también como la fiesta de las semanas, porque se celebraban 7 semanas luego de la celebración de la Pascua. Pascua que había significado para los judíos la libertad, el tiempo de esclavitud en Egipto. Y para nosotros, que significa nuestra Pascua, es ese momento en el que yo acepto a Cristo en mi corazón. Ahí es la Pascua de estar en esclavitud del pecado, de estar cautivo del pecado. Entonces yo, al conocer al Señor Jesús y al entregar mi vida, viene una Pascua sobre mi vida, y entonces yo quedo en libertad de esa cautividad en la que Satanás me tenía cautivo. Así dice la palabra del Señor. Entonces, luego de la Pascua transcurrieron 7 semanas, que son 49 días, y al día siguiente Moisés se encontraba en el monte Sinaí, donde recibió la ley
de Moisés, la conocida ley de Moisés o la Torá para los judíos. Y esa es la celebración que hacen los judíos. Fue el día en que recibieron la ley para poder vivir y ser agradables y gratos delante de Dios. Ahí estaba la instructiva, ahí estaba la instrucción para que yo viva conforme Dios me había mandado. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Que toda la ley, lo que vino fue venir y traer para alumbrar y dar conocimiento al hombre de que se encontraba cautivo. No una cautividad que era la física como la que tuvieron ellos en Egipto, sino una cautividad espiritual, ¿no? Lograda, ¿por qué? Por el pecado. ¿Qué quiere decir? Cuando alguien vive en pecado, sea cual fuera el pecado, el alcohol, las drogas, la inmoralidad sexual, cualquiera de los pecados, la mentira, la ira, todos los pecados que la palabra del Señor dice, el ocultismo, la herejía, todos esos pecados, dice que traen cautividad al ser humano. Y cuando el ser humano cae en esos vicios y en esos pecados, su alma queda cautiva, ¿no? Y queda prisionero, encarcelado. Y cuando conoce al Señor Jesús, entonces viene su libertad, ¿verdad? Viene su Pascua y sale del Egipto en el que se encontraba cautivo y empieza a caminar, dice la palabra del Señor. Permítame hacer algunas puntualizaciones a toda velocidad en algunos conceptos teológicos y doctrinales que es importante que nosotros los tengamos claros en la palabra del Señor. Amén. Entonces yo les voy a pedir que usted me acompañe al Evangelio según San Juan. O tal vez más cerquita, Lucas. Lucas. Capítulo 3, verso 15, la palabra del Señor dice así: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿qué? Cuando leemos en Hechos también les dice: no se vayan todavía, dentro de no muchos días ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, ¿qué es importante que nosotros entendamos en nuestra concepción de la palabra del Señor? Ahora, acompáñenme por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, el verso 15, la palabra del Señor dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien. ¿Qué es importante que vamos a puntualizar? Y luego les voy a pedir, me permitan hacer un ejemplo, casi testimonio, para ayudar un poquito a la explicación. La palabra del Señor nos dice, le dice, mire esa revelación que hace el Señor Jesús a sus discípulos, les dice: miren, dentro de unos días yo voy a irme, ¿no? Él iba a morir, les dice que tenía que ser sacrificado, y Él les dice: yo les voy a enviar otro consolador, ¿no? Al cual el mundo no conoce, ni puede ver, ¿ah? Porque no le ve, dice, no le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque está con vosotros, y estará en vosotros. Entonces quiero que note esos momentos del Espíritu Santo con los discípulos, que nos van a ayudar a entender doctrinalmente qué es lo que acontece y qué es lo que pasa también en Pentecostés. Amén. La palabra del Señor nos enseña que el Espíritu Santo estaba con los discípulos, pero no estaba todavía en los discípulos.
Cuando el Señor Jesús muere y resucita, ese es el primer momento en el que viene de forma permanente el Espíritu Santo a morar en los discípulos, y voy a decir en los creyentes. Entonces quiero que usted tenga esta definición. Cuando usted se convirtió, cuando usted le dijo al Señor: Señor, te acepto en mi corazón, y te acepto como mi Señor y mi Salvador, y usted entrega su vida, en ese preciso momento usted nace de nuevo. Eso que le dijo el Señor a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Y cuando nosotros lo vemos ya, luego de la resurrección, y el Señor se encuentra, se presenta a sus discípulos, es lo que acontece con lo que nosotros llamamos y entendemos y sabemos que es el nuevo nacimiento. Ahí nace de nuevo. Entonces, cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, ahí usted nace de nuevo. Mire, voy a aclarar algunas cosas. Hay algunas personas que piensan así, ¿no? Se convierten, ¿no? Y uno les dice, es importante que se bautice, que usted se convirtió, venga a la clase de bautizo, una entrevista, y luego lo vamos a llevar a una capiguara y usted será sumergido en las aguas. Entonces, algunos dicen: no, todavía no, digamos, estoy, ya me convertí al Señor, ¿no? O sea, yo ya le acepté todo, pero no, el bautizo me parece que ya es algo más serio, ¿no? Pareciera, no sé de dónde se han sacado, la verdad, de que más o menos que pareciera que cuando se bautiza, de ahí empieza en el cielo a tomar apunte el Señor, ¿no? Ay, pecado después del bautizo, qué pena, digamos, ¿no? Que se lo voy anotando. Pero mientras no se ha bautizado, tiene licencia para pecar, ¿no? Con su licencita para pecar todavía no me bauticé. Y ¿sabe qué he escuchado entre los jóvenes muchas veces decir? Ay, yo no sé, oye, míralo, ya se bautizó y sigue. Yo pues por lo menos no me he bautizado. Pero quiero darle la noticia que el día en el que usted aceptó a Cristo en su corazón, dice la palabra del Señor que ese día se escribió su nombre en el libro de la vida. Y desde ese momento empezaron a tomar nota de usted, ¿no? Ahí empezó su nuevo librito de usted. No lo manché. Ahí empezó. No fue cuando se bautizó en agua, fue cuando usted aceptó a Cristo en su corazón. Ahí empezó. Entonces, ¿qué estoy queriendo que puntualicemos? La palabra del Señor nos está mostrando, y permítame que vayamos ahora. Quiero que noten, estaba con ellos el Espíritu Santo. Luego les dijo: dentro de pocos días va a estar en ustedes. Ustedes van a ser templo del Espíritu Santo, va a estar dentro de ustedes. ¿Cuándo acontece eso? Cuando nos convertimos, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor. Ahora quiero que lea junto conmigo capítulo 20, verso 22. Con el 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: Shalom a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. En ese momento, cuando dice que sopló el Señor Jesús y les dijo recibid, utilizó una expresión en el griego que es enfusado, que es recibirlo en ese momento, y el Espíritu Santo vino a ellos, los regeneró y ellos nacieron de nuevo. Y este es el momento en el que nace la iglesia. Este es el momento en el que la iglesia nace. Porque la iglesia nace cuando los discípulos nacen de nuevo. Porque la iglesia somos nosotros. No es la infraestructura. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y Él habita en nosotros. Ha hecho de nosotros el templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es importante entender, mis amados hermanos? Es importante entender que desde ese momento ya yo pasé de las tinieblas a su luz admirable. Era hijo de las tinieblas, ahora soy hijo de Dios. No me falta, no es que soy hijo de Dios, pero estoy medio sin brazo, digamos, ¿no? Quiero decirle, mire lo que le voy a decir. Y aquí engancharé por cuestión de tiempo. Les decía que quería contarles algo. Voy a hacerlo breve, tal vez lo ampliemos en el próximo domingo. O domingo, que algunos lo hacen dos domingos, ¿no?
A mis 10 años de edad, ¿no? Yo con una decisión firme y personal, yo empecé a escuchar la palabra del Señor a mis 6 años de edad, ¿no? Y fueron pasando los años, ¿no? Chiquitito así, me traía mi mamá, me llevaba a la iglesia, ¿no? Una profesora, ¿no? Del colegio fue la que sembró esa semilla en mi corazón y la que tenía una atención especial conmigo, de alguna manera, ¿no? Hace unos años la volví a ver, ¿no? Ya ancianita ella, en la iglesia, y fue muy fuerte para mi corazón porque yo no la había visto hacían 20 años, ¿no? De mis 6 años. ¿La veo? No, ni idea. O no sabe sumar, o no. Estamos hablando de 34 años. En ese tiempo, póngale que pasaban unos 29 años, ¿no? Hace unos 5 años que aconteció esto. Y cuando yo estaba predicando, subí al púlpito, me habían invitado a predicar. De las primeras veces que estaba predicando en la iglesia, ¿no? En esta iglesia internacional. Me subí al púlpito y de repente se iluminó el auditorio con ese rostro de mi profesora. ¿Ah? Ya con su pelo que pintaban algunas canas, y la veía ella que me miraba con sus ojos aguados, ¿no? Y luego de que yo terminé de predicar, bajé y me fui y le dije: profesora, gracias. Y ella con lágrimas en los ojos me dice: no fue en vano. No fue en vano. Yo lo sentí también, no fue en vano. A veces nosotros creemos que lo que están haciendo acá los niños es, lo estamos distrayendo, ¿no? Para que no nos hagan bullying. No, hermano. A mis 6 años de edad, el Señor hizo algo conmigo que marcó mi vida para siempre. Y ese niño que tal vez ella no sabía si iba a tener fruto, bueno, para los niños que están jugando por último, digamos, no. Ella me miró, era profesora de primero base. Entonces me miró y me dijo: qué bueno verte predicando ahora. Todo lo que prediqué, todo lo que enseñé, todo lo que fui como profesor, ya valió la pena. Entonces, no porque yo sea el gran tipazo, sino porque una vida para el Señor valió su sangre, su sacrificio. Y ahí fui caminando, mis amados hermanos, aprendiendo del Señor de niño, ¿no? Entre las travesuras y lo uno y lo otro. Y a mis 10 años de edad, entre ver que veía yo que algunas cosas me estaban venciendo. Yo ya les he contado, ¿no? Mi tremendo problema con los juegos de azar, ¿no? Más conocido como los tigres. Pero yo sabía que era el principio de una destrucción terrible que tenía el enemigo contra mí, ¿no? Porque yo sabía que ese era un vicio, que después el enemigo me lo iba a cambiar por otro vicio, ¿no? Después me iba a cambiar por el alcohol, por las drogas, por la inmoralidad sexual, por lo que fuera. Lo iba a cambiar y solamente estaba enganchando el anzuelo. Ajá. Entonces, por eso, cuando son los niños, nosotros tenemos que tener cuidado que a esa edad ellos piensan lo que tienen que vencer, ¿no? La madurez está en todas las edades. Un niño es maduro para su edad. Y si usted pregunta qué debería hacer este niño a esta edad, esto lo hace todo, le dicen, el niño maduro. Entonces no es que uno es maduro cuando crece, no, uno es maduro en todas las etapas de su vida. Y en cada etapa tiene que ser capaz de resolver y enfrentar los problemas de ese escenario. Cuando cumplí mis 10 años de edad, vi lo que se me venía y yo estaba peleando, luchando duro por vencer, voy a decir así, mi dominio propio, no tenía dominio propio, y yo anhelaba ser el mejor alumno, y de repente me daba flojera, no estaba estudiando, y cuando empezó a ir mal en las notas, me sentía el peor pecador del mundo, digamos, ¿no? Porque yo sabía que era principio de lo que el enemigo estaba queriendo hacer en mi historia. Entonces, bueno, me acerqué al Señor de una manera ya muy, voy a decir, firme, consciente. A mis 10 años de edad, un día
mi cumpleaños, si mal no recuerdo, 19 de agosto de 1984, me fui a la iglesia solito y entré a la iglesia, esperé que el pastor termine de predicar y él hizo una invitación si alguien quería aceptar a Cristo en su corazón. Y yo levanté mi mano y pasé. No recuerdo si fue el único que pasó. Creo que sí. Y me arrodillé aquel día en aquel altar. Y cuando me paré, sentí que me paré otro. Dios pasó muy fuerte en mi vida. Y bueno, de ahí empecé un hambre en mi vida, en mi corazón, muy especial por la palabra del Señor. Y recuerdo que cuando yo me convertí, el impacto también alcanzó mi casa, ¿no? Entonces mi madre, mis hermanas decidieron bautizarse. Y un domingo cuando veo yo, estaban ellas pasando a bautizarse y le digo a mi madre, me traicionaron. ¿Por qué se están bautizando sin mí? ¿Qué pasó, digamos, no? ¿Qué onda, digamos, no? Entonces mi mamá me dice, no, son muy chiquititos todavía, mire esto, ¿no? Más o menos, como dicen, tú ya no sabes si esto. Pero para mí no había ninguna duda, ninguna alternativa en mi corazón. Entonces se bautizaron y de ahí yo dije, y los bautizos no eran tan seguidos, entonces me fui yo a averiguar que quería bautizarme. 12 años de edad. Se lanza un bautizo importante en la iglesia, con una capacitación de, no sé, creo que 1 mes o 2 meses, todos los días había que ir a pasar clase. No se estaban queriendo hacer un equipo SWAT, no sé qué era, ¿no? Pero todas las noches había que ir si querías bautizarte. Y yo pasaba clases en la tarde y me iba del colegio, salía del colegio y le decía a mi mamá, me quiero bautizar. Mi mamá, bueno, pero ¿cómo vas a hacer para volver? Es lo que le digo a mi mamá, ¿no? Esto, por favor, no lo hagan doctrina, ¿ya? Porque algunos hermanitos, gloria a Dios, esperaban recibir esta palabra, ¿no? Le digo a mi mamá, mamá, el Señor me va a cuidar, no te preocupes. Voy a salir de ahí, de derechito, me vengo a la casa. 12 años de edad, ¿no? Entonces mi mamá podía haberme dicho, no, pues no, porque estaba solito. Entonces ella me dice, hay una campaña al final, entonces, anda. Sintió ella, me dice, anda. Pero te venís directo. Métale. Salía de clase, 6:30, 7 de la noche, colegio. Yo estudié en el colegio bautista, ¿no? En ese tiempo estaba donde está el Palacio de Justicia hoy día, ahí era el colegio. Entonces de ahí yo iba a una iglesia que se llamaba la iglesia Charcas, estaba en la calle Charcas, ¿no? Algunos charqueños están aquí, de algunas hermanas que desde ese tiempo no conocen, no, hermano Gracia, desde el 83 no conocemos a hermano Gracia. Entonces los maestros eran espectaculares, eran exquisitos, los mejores maestros de la Asamblea de Dios estaban ahí en la iglesia, ¿no? Y nos estaban dando las clases. Y bueno, yo entré a las clases, pasaba la clase y 8:30, 9 más o menos, acercándose a las 9, ya nos largaban. Pero en ese tiempo, en aquellos días remotos, no había micro más que hasta las 8:30, el último bus pasaba. Y cuando yo llegaba y lo alcanzaba, gloria a Dios, ¿no? Pero cuando ya pasó, misericordia, ¿no? Tocaban talón, planta, punta. Así se tocaba. Talón, planta, punta, talón, planta, punta, ¿no? Entonces, yo de ahí nomás enganchaba. Llegaba al tercer anillo, no había luz, aunque usted no lo crea. Tercer anillo de la Beni, no había luz, ¿no? Desde más o menos el hogar de ancianos hasta la calle 1 de Hamacas, eran tinieblas, las sombras tenebrosas, el valle de la sombra de la muerte. Para mí, esa edad, eso era, porque de ahí empezaba, se veía oscuro ya, y yo de ahí agarraba y empezaba a toda velocidad, lo que daba mi velocidad, y le ponía a toda mecha, y me iba recitando un salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Llegaba a la calle 1, me daba medio nublado, en valle de sombra de muerte, no temeré tanto, pero temía nomás, ¿no? Y aconteció que terminaban las clases
Y los profesores habían dicho, no sabían que yo era negro, que todos los peladitos, imagínense, 1 o 2 meses de clase de Biblia intensa, digamos, ¿no? 1 hora, 2 horas. Entonces dijeron, se van a cansar, ¿no? Y no me cansé, ¿no? Y le eché todas las clases. Terminé a dar examen oral con el pastor Ariel, ¿no? Entré ahí a la oficina. Claro, ellos ya quedaron, nunca pensaron que el pelado aguante semejante de tumba en clase, digamos, ¿no? Entonces, para hacerlos venir a la iglesia nomás es duro, digamos, ¿no? Ahora para que vengan solos y aguanten, digamos, ¿no? Entonces ellos, ¿por qué? Porque la iglesia, las asambleas, no bautizaban antes de los 15 años a nadie. La norma del Estatuto Nacional decía 15 años edad para bautizar. Si no, nada. Entonces ellos, yo aguanté y ¡pam! Quedaron en conflicto con las normas, ¿no? Y bueno, el pastor me empieza a hacer preguntas. Gracias al Señor, todas se las respondí. Entonces, claro, digo, una pregunta tal vez no la sabe, te falta un poquito, estudiate más, algo me quería decir algo, pues, ¿no? Más o menos, a ver por dónde salía, digamos, ¿no? Me tomó el examen y le eché 100 sobre 100. Le respondí todo al pastor y él me pregunta por qué te quieres bautizar. Respondí de mi texto, bien estudiado lo que tenía que decir, ¿no? Entonces, y le digo yo, creo en el Señor Jesucristo de todo mi corazón. Yo no pienso apartarme, nunca. Mi decisión de seguirle eterna para siempre, que impide que yo me bautice. ¿Cómo se cayó de eso? Sí. Y él me mira y me dice, vamos a hacer algo. Si el Señor te bautiza con su Espíritu Santo, yo te bautizo en agua. Esa clase no la había llevado. No me sabía el tema, pero en ese tiempo no era muy conocido el tema, digamos, ¿no? Entonces salí yo a estudiar el siguiente capítulo, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Y esa semana llegó un equipo de Colombia, de pastores de Colombia, ¿no? Con una unción especial. Gracias a la Colombia. Me bendijeron desde ese tiempo, ¿eh? Era una unción tan especial, hermano. Y yo salgo de una última clase, ¿no? Que seguían dando exámenes en clase, ¿no? Se nos sacaban de la clase del examen, de la clase del examen. Y mientras nosotros dábamos clase, yo salgo y entro, mi mamá ya estaba ahí en esa campaña, ¿no? En la campaña ya mi mamá esperando, entonces yo me entré al culto para irme con mi mamá, ya mi papá nos iba a recoger. Entonces entro y él dice, justo ya finalizando el culto, si alguien quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase adelante. Yo dije, es mío. Y pasé. ¿No? Pasaron otros adelante, éramos hartos. Pasaron varios. Y aquella noche tan especial, él dice, este pastor dice, el que bautiza con el Espíritu Santo es el Señor Jesús, como dice la palabra, ¿no? Qué bueno, ¿no? Dice, Él os bautizará con el Espíritu Santo y bueno, dice la palabra, ¿sí? El apóstol Juan le dice, yo lo voy a bautizar con agua, pero viene uno después de mí que es mucho más poderoso que mí y es antes que mí. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y aquella noche el Señor me bautizó con su Santo Espíritu. En el próximo momento yo les voy a contar más a detalle algunas cosas que quiero comentarles a la luz de la palabra del Señor, por supuesto. No vamos a hacer doctrina de la experiencia de nadie, ¿eh? Pero el Señor me bautizó, fue algo maravilloso para mi vida, muy especial para mi vida. Y salí y lo busco al pastor Ariel, ¿no? Al siguiente clase, y le digo, el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Aleluya. Y él quedó otra vez en problema. Tenía que bautizar. Él era ejecutivo nacional de la asamblea
Así que llevó el caso a las asambleas de Dios. Y las asambleas determinó que si un niño es bautizado con el Espíritu Santo, ¿no? 12 años tenía yo, lo bajaron a 12 años, entonces la asamblea permitirá que se bautice también en agua. Y entonces entré por las aguas del bautismo también. Pero aconteció algo en mi vida, aunque usted no lo crea, yo era muy callado en clase, muy estudioso, nunca me senté después de la primera fila o segunda fila, nunca después. Siempre me senté, me peinaba a un ladito, tenía unos lentecitos, era el propio. O sea, si ahorita estoy con lente de contacto, por eso no. Estudiaba mucho, era muy estudioso, me gustaba, y me sigue gustando el estudio. Entonces era callado, no. ¿Sabe qué hacían? A los más pillas los ponían conmigo, ¿no? Porque decían, a ver, que un poquito lo contagie para que no hable y que otro hable un poquito más, digamos, ¿no? Así, ¿no? Pero cuando el Señor tocó mi vida de esa manera, aconteció algo muy especial en mi vida. No es que fui otro y ya no estudié, no, sino que hubo, como dice la palabra del Señor, Dios me dio poder para testificar. ¿Sabe qué hacíamos después de eso? ¿No? ¿La hermana se acuerda? ¿No? Salíamos al Parque El Arenal. Ese era mi campo de batalla. Salía al Parque El Arenal, nos parábamos en una tarima, ¿no? Y le echábamos la predicada, ¿no? Y claro, la gente nos veía pues chiquitito, ¿no? 12 años de edad, ¿no? Predicando a toda mecha. Desde ahí hasta momento. Seguimos predicando para la gloria de Dios. Señor, te doy gracias, Padre bueno. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir, Señor amado, esta cena, Señor, este pan y este vino que simbolizan tu cuerpo y tu sangre, Señor. Y Padre, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a anhelar crecer más, Señor. Crecer más, Señor, en lo que tu palabra nos enseña, Señor. Para los que no se han bautizado en agua, que se bauticen en agua, Señor. Que venga una convicción tal que no importe lo que digan, lo que soplen, nada, Señor, ellos decidan bautizarse contra viento y marea. Para los que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, enciende esa llama de anhelo, Señor, para que también esta bendición que tú has establecido en tu palabra alcance a todos, Señor, como tú, Señor. Y para los que ya, Señor, también han sido bautizados, que puedan, Señor, también anhelar los dones, Señor. Los dones que serán, Señor, de bendición para tu casa, Padre, para edificación de tu casa, dice tu palabra, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Prepáralo para este tiempo que vamos a estar meditando en un tan hermoso tema, Señor. Que será como río, Señor, sobre tu casa. Una unción tan fresca, tan preciosa, tan poderosa, Señor. Ay, guarda, Señor, a cada uno de tus hijos aquí presentes y aún los que no han podido venir, Padre, guárdalos y prepara los corazones, Señor, para que el anhelo de tu presencia y de los